Las cadenas ya tintineaban en las muñecas de Jake Ramírez, cuando el juez pronunció la cifra que cambiaría todo: $250,000 de fianza colectiva. El sonido del mazo resonó en la sala como un disparo, y Jake sintió como todos los ojos de sus hermanos del club Los Leales se clavaban en su espalda. Él era el presidente, el líder, y había sido su decisión detener aquel tren de carga en medio de la noche. Ahora, todos pagarían el precio de su audacia, pero lo que ninguno de ellos, ni siquiera el juez con su expresión de satisfacción prepotente, podía imaginar era que aquella cifra astronómica no sería el fin del club, sino el comienzo de la leyenda más grande que ese pequeño pueblo de Arizona jamás presenciaría. Pero para entender cómo 17 motociclistas terminaron arrestados por bloquear las vías del ferrocarril con sus propios cuerpos y motocicletas, necesitamos regresar 6 meses atrás, a un abril sofocante en Desert Springs, donde Jake Ramírez llevaba más de 20 años, siendo no solo el presidente de Los Leales, sino también el mecánico más respetado del condado. Un hombre cuyas manos curtidas habían salvado más motores que cualquier manual de reparación. Jake Ramírez tenía 48 años, una barba gris que le llegaba al pecho, y una cicatriz que atravesaba su ceja izquierda, recuerdo de una pelea de bar que prefería no recordar. Su taller, la Forja del Camino, estaba ubicado en las afueras de Desert Springs, un edificio de metal corrugado, que parecía a punto de colapsar pero que por dentro albergaba herramientas inmaculadas y proyectos de restauración que valían más que la mayoría de las casas del pueblo. Los Leales no eran el tipo de club de motociclistas que aparecía en las noticias por actividades ilegales. Eran 17 hombres y 3 mujeres que compartían el amor por las Harley Davidson, la carretera abierta, sobre todo, por su comunidad. Desert Springs había sido un pueblo próspero en los años 70. Cuando la mina de cobre todavía operaba, y las familias tenían empleos estables. Ahora, con apenas 4,000 habitantes, la mayoría de los negocios habían cerrado, reemplazados por locales abandonados, con ventanas rotas y grafiti desteñido. El único hospital quedaba a 60 kilómetros de distancia. La escuela secundaria había reducido su personal a la mitad. Y la estación de tren que alguna vez transportó pasajeros, ahora solo veía pasar trenes de carga en mitad de la noche. Fantasmas ruidosos que atravesaban el pueblo sin detenerse jamás. Jake recordaba cuando Desert Springs era diferente. Recordaba las tardes de verano, corriendo por Main Street con su hermana menor, Elena, persiguiendo el camión de helados. Recordaba cuando su padre, Miguel Ramírez, trabajaba en la mina y regresaba a casa cubierto de polvo, pero sonriendo, con dinero suficiente para que la familia no pasara apuros. Pero Miguel había muerto de cáncer pulmonar 10 años atrás, como muchos otros mineros. Y Elena se había mudado a Phoenix con sus hijos después de que su esposo perdiera su trabajo en la gasolinera local. Jake se había quedado, porque Desert Springs era su hogar. Y Los Leales se habían convertido en su familia. El club se reunía todos los viernes, en el Bar del Camino. Un local le pertenecía a Marques Soso Thompson, un exmarine con manos del tamaño de raquetas de tenis, y un corazón igual de grande. Oso había perdido una pierna en Afganistán, pero eso nunca le impidió montar su Harley modificada, equipada con controles especiales, que él mismo había diseñado, con la ayuda de Jake. Los viernes eran sagrados: cerveza fría, historias de la carretera, planes para el próximo viaje y, sobre todo, el inquebrantable sentido de hermandad que definía a Los Leales. Fue un viernes de abril cuando todo comenzó a cambiar. Rosa Jiménez, la dueña de la librería Palabras del Desierto, y miembro honoraria del club aunque no montara moto, llegó al bar con expresión sombría. Rosa tenía 62 años, cabello plateado recogido, en un moño apretado, y una reputación de ser la persona más informada del pueblo. Si algo sucedía en Desert Springs, Rosa lo sabía antes que el periódico local. «Necesito que escuchen esto», dijo Rosa sin siquiera saludar, desplegando un documento oficial sobre la barra manchada de cerveza. Acaban de aprobar la construcción de una nueva línea ferroviaria que atravesará directamente el acuífero subterráneo que alimenta nuestros pozos. Jake se acercó, limpiándose las manos grasientas en sus jeans. «¿Qué significa eso exactamente?» «Significa», explicó Rosa, ajustándose los lentes, «que la compañía ferroviaria, Transcontinental Rail, va a perforar directamente sobre nuestra única fuente de agua potable. Según este reporte ambiental que conseguí filtrar, existe un riesgo del 70% de contaminación por combustible diésel y químicos industriales». El silencio en el bar fue absoluto. Oso apagó la música. Tommy Cables Rodríguez, el electricista del grupo,
y el más joven a sus 25 años. Dejó caer su vaso de whisky. Sarah Fantasma Chen, la única abogada del club, y quizás del pueblo entero. Se puso de pie inmediatamente. «Déjame ver eso», exigió Sarah, arrebatando el documento de las manos de Rosa. Sus ojos, afilados como cuchillas detrás de sus gafas de marco negro, escanearon cada línea con velocidad profesional. Después de 5 minutos que parecieron eternos, levantó la vista. «Es peor de lo que pensamos. Transcontinental tiene permisos federales. Sobornaron o presionaron a suficientes políticos, estatales, para conseguir una vía rápida de aprobación. La construcción comienza en 6 meses. Jake sintió como la rabia crecía en su pecho. Esa rabia vieja y familiar que había aprendido a controlar después de años de terapia obligatoria tras su último incidente violento. Cuando había hospitalizado a un hombre que intentó robar en el taller de un amigo. Había prometido nunca más dejar que la ira lo controlara. Había prometido ser mejor. Pero esto era diferente. Esto no era solo sobre él. Esto era sobre cada persona en Desert Springs. «¿Cuáles son nuestras opciones legales?», preguntó Jake, forzándose a mantener la voz calmada. Sarah negó con la cabeza. «Limitadas. Podemos presentar objeciones, organizar audiencias públicas, intentar presionar a través de grupos ambientalistas. Pero seré honesta con ustedes. Transcontinental es una corporación multimillonaria con un equipo legal que nos aplastaría. Y el plazo para apelaciones ya está prácticamente cerrado. Alguien se aseguró de que la información llegara tarde a manos del público. Entonces, nos organizamos», declaró Oso, golpeando la barra con su puño. «Protestamos, bloqueamos, hacemos ruido, hasta que no puedan ignorarnos». Durante las siguientes semanas, los leales se transformaron en activistas. Jake, quien había evitado la política toda su vida, se encontró estudiando leyes ambientales hasta las 3 de la madrugada. Sarah organizó reuniones comunitarias en el bar, donde explicaba los riesgos técnicos y legales a vecinos confundidos y asustados. Tommy usó sus habilidades con las redes sociales para crear una campaña en línea que alcanzó miles de compartidos. Rosa movilizó a las familias, recolectó firmas, escribió cartas inflamadas al gobernador. Organizaron una protesta pacífica frente al ayuntamiento. 120 personas aparecieron. Una cifra impresionante para un pueblo tan pequeño. Jake pronunció su primer discurso público, con las manos temblando, mientras sostenía el micrófono prestado. Habló sobre su padre, sobre los niños de Desert Springs que merecían un futuro con agua limpia, sobre la injusticia de que las corporaciones pudieran destruir comunidades enteras en nombre de las ganancias. Pero nada cambió. El alcalde, Bernard Thompson, un hombre corpulento con vínculos familiares en la junta directiva de Transcontinental, escuchó educadamente y luego explicó que sus manos estaban atadas, que el progreso era inevitable, que la compañía había prometido empleos temporales durante la construcción. Era una mentira transparente, y todos lo sabían. Los empleos durarían 6 meses. El daño al acuífero sería permanente. Sarah presentó una demanda colectiva. Fue desestimada por tecnicismos legales. En menos de 2 semanas, apelaron. La apelación se perdió en el sistema judicial, programada para audiencia en 18 meses. Demasiado tarde para detener la construcción que comenzaría en 4 meses. Jake comenzó a sentir la desesperación, cerniéndose sobre él como una tormenta de polvo del desierto. Cada noche, sentado solo en su taller rodeado de motores desmontados, reproducía escenarios en su mente. Cada camino legal estaba bloqueado. Cada puerta se cerraba en sus caras. La rabia que había trabajado tanto en controlar comenzaba a susurrar en su oído. Si el sistema está corrupto, tal vez necesites romper las reglas. Fue Elena quien accidentalmente plantó la semilla de la idea que lo cambiaría todo. Llamó desde Phoenix en julio, preocupada por las noticias que había visto sobre Desert Springs. Jake, ¿recuerdas cuando éramos niños y papá nos contaba sobre la vez que los trabajadores ferroviarios hicieron huelga en los 70? Bloquearon las vías durante 3 días. Lo llamaron el paro que detuvo el desierto. Jake recordaba vagamente esa historia. Los trabajadores habían ganado aquella batalla. Habían conseguido mejores condiciones laborales porque los trenes de carga transportaban mercancía crítica para varias industrias en California. 3 días de retraso habían costado millones de dólares, suficiente para que la compañía ferroviaria negociara. La idea llegó como un relámpago. No podían ganar en las cortes, pero podían hacer que detener a Desert Springs fuera más costoso que escucharlo. Durante la reunión del viernes siguiente, Jake presentó su plan. Vamos a detener el tren de carga más importante que pase por Desert Springs. Vamos a bloquear las vías hasta que Transcontinental acepte sentarse a negociar de verdad. Hasta que los medios nacionales
volteen a vernos. Hasta que ignorarnos cueste más que el agua de este pueblo. El silencio fue pesado. Sara fue la primera en hablar. Jack, eso es sabotaje ferroviario. Es un delito federal. Podríamos enfrentar hasta 20 años de prisión. Lo sé, respondió Jack. Y su voz no tembló. Por eso no voy a pedirle a nadie que venga conmigo. Esto lo haré solo. No seas estúpido, gruñó Oso. Si vas, vamos todos. Para eso existe el club. Uno por uno. Cada miembro de los leales levantó la mano. 17 puños en el aire, unidos por algo más grande que ellos mismos. Sara era la única que dudaba. Su formación legal gritándole las consecuencias. Pero finalmente, ella también levantó la mano. Alguien tiene que asegurarse de que no hagan algo completamente idiota, murmuró. Pasaron las siguientes 6 semanas planificando meticulosamente. Sara investigó las leyes exactas, buscando maneras de minimizar los cargos. Tommy rastreó los horarios de los trenes de carga, identificando cuál transportaba la mercancía más valiosa, componentes electrónicos destinados a Silicon Valley, con un valor estimado de $40 millones. Un retraso de 24 horas costaría a Transcontinental millones en penalizaciones contractuales. Jack contactó discretamente con periodistas de Phoenix y Tucson, prometiéndoles una historia que no podrían ignorar. Rosa preparó un comunicado de prensa detallando las razones de la protesta. Oso se aseguró de que cada motocicleta estuviera en perfecto estado mecánico, porque si iban a hacer esto, lo harían con estilo. La noche elegida fue el 15 de septiembre, un martes sin luna. El tren pasaría por Desert Springs a las 2 de la madrugada. Los leales se reunieron a medianoche en el taller de Jack, vistiendo sus coletes de cuero, con el emblema del club, un águila sobre un engranaje, símbolo de libertad y trabajo duro. Nadie habló mucho. El peso de lo que estaban a punto de hacer llenaba el aire como electricidad antes de una tormenta. Jack revisó a sus hermanos uno por uno. Tommy lucía nervioso pero determinado. Oso sonreía, con esa sonrisa tranquila de alguien que había enfrentado cosas peores. Sara tenía su maletín lleno de documentos legales, preparándose ya para las consecuencias. Rosa, quien técnicamente no debería estar allí por su edad, se había negado rotundamente a quedarse atrás. A la 1:30, 17 motocicletas rugieron hacia las vías del tren en las afueras del pueblo. El sonido de los motores era como truenos mecánicos, rompiendo el silencio del desierto. Jack lideró la formación, sintiendo el viento caliente contra su cara, sabiendo que este podría ser su último viaje libre por mucho tiempo. Llegaron a la sección de las vías que Transcontinental había marcado para construcción. Jack levantó su puño, señal para detenerse. Con precisión militar, cada motociclista posicionó su máquina perpendicular a las vías, creando una barrera de metal y cromo. Luego, todos se sentaron en sus motos o en el suelo junto a ellas, enlazando brazos, formando una cadena humana que sería imposible de remover sin fuerza o arresto. Tommy encendió las luces especiales que había instalado, iluminando la escena con un brillo casi teatral. Rosa desplegó una pancarta enorme que decía: "El agua no negocia. Desert Springs resiste". Las cámaras de video comenzaron a grabar, transmitiendo en vivo a través de las redes sociales. A las 2:07, el suelo comenzó a temblar. El silbato del tren cortó la noche. Jack sintió como su corazón martillaba contra sus costillas, pero no se movió. Ninguno de ellos lo hizo. El tren apareció en la distancia, una serpiente de metal, iluminada, avanzando a toda velocidad. El conductor debió verlos porque el silbato aumentó en intensidad. Un grito metálico de alarma. Los frenos chirriaron. Chispas volaron de las ruedas contra los rieles. El tren comenzó a desacelerar, más y más lento, hasta que finalmente se detuvo a 50 metros de donde los leales esperaban inmóviles. El conductor bajó, frenético y furioso. Llamó a la policía, llamó a su supervisor, llamó a seguridad de Transcontinental. Jack aprovechó esos preciosos minutos para dar entrevistas rápidas a los periodistas por teléfono, explicando por qué 17 ciudadanos corrientes habían decidido que detener un tren era preferible a ver morir su pueblo. La policía local llegó primero. Solo 3 patrullas para todo el condado. El sheriff Martínez, quien había compartido más de una cerveza con Jack en el bar del camino, bajó de su vehículo con expresión de profundo conflicto. «Jack, sabes que tengo que arrestarlos». «Lo sé, sheriff», respondió Jack tranquilamente. «Estamos preparados. Esto va a arruinar sus vidas», dijo Martínez, y había genuina pena en su voz. «Nuestras vidas ya están arruinadas si Desert Springs muere», contestó Sara. «Al menos así moriremos luchando». El arresto fue pacífico. Ninguno de los leales opuso resistencia. Fueron esposados uno por uno.
subidos a vehículos de transporte que tuvieron que traer de condados vecinos porque no había suficientes patrullas locales. Las motocicletas fueron remolcadas, tratadas como evidencia. El tren reanudó su marcha con 4 horas de retraso, suficiente para causar un caos logístico en la cadena de suministro de Silicon Valley. Pero el verdadero impacto apenas comenzaba. Para la mañana siguiente, el video de la protesta tenía 2 millones de vistas. Para el mediodía, estaba en las noticias nacionales. La imagen de Jake Ramírez, barbudo y sereno, siendo esposado, mientras permanecía sentado en su Harley junto a las vías del tren, se volvió viral. Los hashtags proliferaron. Desert Springs resiste. Agua sobre ganancias. Los leales toman acción. La audiencia de fianza fue un circo mediático. El fiscal, presionado por Transcontinental, pidió una fianza colectiva de $500,000, argumentando que los leales representaban un peligro para la infraestructura pública. Sara argumentó apasionadamente que eran ciudadanos modelos sin antecedentes violentos, que habían actuado por desesperación legítima, después de que todos los canales legales fueran bloqueados sistemáticamente por corrupción corporativa. El juez, un hombre mayor llamado Whitmore, con reputación de ser duro pero justo, escuchó ambos lados. Finalmente declaró $250,000 de fianza colectiva, y más les vale que no se acerquen a ninguna vía ferroviaria mientras esperan el juicio. $250,000. Era una suma astronómica para un grupo de trabajadores de clase media de un pueblo moribundo. Jake sintió como el peso de esa cifra aplastaba cualquier esperanza que hubiera tenido. Habían hecho su declaración, pero ahora permanecerían en la cárcel del condado hasta el juicio, que podría tardar meses, excepto que algo inesperado sucedió. La historia de los leales tocó un nervio nacional, en una era donde la gente se sentía impotente ante corporaciones gigantes y políticos corruptos. 17 motociclistas dispuestos a sacrificarlo todo por su comunidad se convirtieron en símbolos. Las donaciones comenzaron a llegar a una cuenta de GoFundMe que Tommy había configurado antes del arresto, esperando apenas cubrir gastos legales básicos. En 24 horas, tenían $50,000. En 48 horas, 100,000. Pequeños empresarios de todo el país, familias que también vivían en pueblos olvidados, activistas ambientales, grupos de motociclistas de 30 estados diferentes, todos contribuyeron. Un anciano de Montana envió $1,000 con una nota. Perdí mi pueblo por una mina de carbón hace 20 años. Peleé en la batalla que yo no pude, pero incluso con las donaciones masivas, todavía faltaba dinero. Era Rosa quien tuvo la idea brillante. Desde la cárcel, usando su única llamada telefónica permitida por día, contactó al organizador del festival anual de motociclistas más grande del suroeste, el Sandfest en Nevada. Escúchame, dijo Rosa con su voz que no admitía negativas. Los leales están encerrados porque se atrevieron a defender su hogar. ¿Qué mejor historia hará el Sandfest? Organicen un evento especial de recaudación de fondos, una subasta de motocicletas clásicas, exhibiciones, conciertos benéficos. Hagan que la comunidad de motociclistas demuestre que cuidamos a los nuestros. El organizador del Sandfest, un veterano llamado Duke Ramsey con conexiones en todo el mundo del motociclismo, se enamoró de la idea instantáneamente. En menos de una semana, organizó algo sin precedentes: Ride for Desert Springs. Un evento de 3 días donde clubes de motociclistas de todo el país convergirían para recaudar fondos para la fianza y los gastos legales de los leales. Pero había un problema logístico significativo. El Sandfest regular ya estaba programado para el mismo fin de semana. Duke tomó una decisión audaz. Transformó el evento principal en una celebración de activismo comunitario, con los leales como invitados de honor ausentes. Clubs legendarios confirmaron asistencia. Los Hells Angels enviaron representantes. Los Outlaws también. Grupos cristianos de motociclistas. Veteranos militares en Harleys. Mujeres motociclistas. Todos unidos por algo más grande que las rivalidades tradicionales. Bandas de rock donaron su tiempo. Celebridades menores del mundo del entretenimiento aparecieron para apoyar. Incluso algunos políticos, oliendo una oportunidad de relaciones públicas, prometieron asistencia. Dentro de la cárcel del condado, los leales seguían el desarrollo, con mezcla de asombro y humildad. Jake, compartiendo celda con Oso y Tommy, apenas podía creer lo que estaba sucediendo. Habían esperado ser olvidados, procesados, posiblemente encarcelados durante años. En cambio, se habían convertido en un movimiento. ¿Crees que valga la pena?, preguntó Tommy una noche, acostado en la litera superior mirando el techo manchado de la celda. Tenía 25 años, toda su vida por delante.
ahora con una acusación federal pendiente. Jack consideró la pregunta cuidadosamente. Pensó en su padre muriendo de cáncer causado por negligencia corporativa en la mina. Pensó en Elena y sus hijos, bebiendo agua potencialmente contaminada. Pensó en generaciones futuras de Desert Springs. Sí, respondió finalmente. Vale la pena, porque si nosotros no peleamos, ¿quién lo hará? El sistema está diseñado para que la gente como nosotros pierda calladamente. Decidimos perder haciendo ruido. El Ride for Desert Springs superó todas las expectativas. 15,000 motociclistas aparecieron en Nevada, llenando cada hotel, cada estacionamiento, cada centímetro disponible del recinto del festival. El rugido combinado de miles de motores era como el latido del corazón de una nación dentro de una nación. La comunidad de motociclistas, demostrando su poder colectivo. La subasta de motocicletas recaudó $200,000 por sí sola. Una Harley Davidson personalizada de 1947, donada anónimamente por un coleccionista millonario que se identificó solo como un simpatizante, se vendió por $100,000. Diseñadores famosos subastaron cascos personalizados. Fabricantes de piezas donaron equipamiento completo. Los conciertos benéficos recaudaron otros $100,000. Las ventas de mercancía oficial, camisetas con el logo de los leales y el lema "El agua no se negocia", generaron $50,000 más. Dukremsi, emocionado hasta las lágrimas, durante su discurso de clausura, anunció el total final, $540,000, más que suficiente para pagar la fianza, suficiente para cubrir todos los gastos legales, suficiente para demostrar que cuando una comunidad se une, puede mover montañas o, en este caso, liberar a 17 rebeldes de la cárcel. La liberación de los leales fue otro evento mediático. Salieron de la cárcel del condado, después de 17 días encerrados, parpadeando bajo el sol de octubre, encontrándose con una multitud de cientos de personas. Motociclistas de docenas de clubes formaron una guardia de honor. Rosa, llorando abiertamente por primera vez que Jack pudiera recordar, abrazó a cada uno. Sara, siempre práctica, inmediatamente comenzó a discutir estrategia legal con el equipo de abogados pro bono que se había ofrecido a representarlos, pero Jack apenas procesaba la celebración. Estaba mirando más allá de la multitud, hacia las montañas distantes que rodeaban Desert Springs, pensando en todo lo que aún quedaba por pelear. El juicio se programó para 6 meses después. Durante ese tiempo, la presión sobre Transcontinental aumentó exponencialmente. La atención mediática que los leales habían generado puso un reflector incómodo sobre las prácticas de la compañía. Periodistas investigativos comenzaron a desenterrar historias de otras comunidades destruidas por proyectos similares. Accionistas nerviosos cuestionaron si el proyecto de Desert Springs valía el costo de relaciones públicas. Simultáneamente, la campaña legal de Sara finalmente encontró tracción. Con recursos de fondos donados, contrató expertos ambientales que presentaron evidencia irrefutable del riesgo al acuífero. Organizaciones ambientalistas nacionales, atraídas por la publicidad, se unieron a la demanda. Políticos estatales, sintiendo el cambio en la opinión pública, comenzaron a hacer preguntas incómodas sobre los permisos acelerados. La verdadera ruptura llegó cuando un ingeniero de Transcontinental, horrorizado por lo que había visto en los informes internos que la compañía había ocultado deliberadamente, se convirtió en informante. Sus documentos filtrados mostraban que Transcontinental sabía desde el principio que la probabilidad de contaminar el acuífero era del 92%, no el 70% que habían reportado públicamente. Habían mentido deliberadamente en evaluaciones ambientales, habían sobornado a inspectores estatales, habían manipulado estudios científicos. El escándalo fue enorme. Investigaciones federales se abrieron. Ejecutivos de Transcontinental fueron citados ante comités del Congreso. La compañía, enfrentando múltiples demandas y una crisis de reputación catastrófica, finalmente cedió. 3 semanas antes del juicio programado de los leales, Transcontinental anunció la cancelación permanente del proyecto de Desert Springs. Más allá de eso, establecieron un fondo de $50 millones para desarrollo económico en el pueblo, gestionado por un comité comunitario independiente, como compensación por el estrés causado. El fiscal, reconociendo que un juicio ahora sería un desastre de relaciones públicas, ofreció un acuerdo. Los cargos federales serían reducidos a delitos menores de obstrucción, con sentencias de servicio comunitario y libertad condicional, ningún tiempo adicional en prisión, ningún registro de delitos graves
que arruinara sus vidas permanentemente. Los leales aceptaron el acuerdo. No era una exoneración completa, pero era una victoria en todos los sentidos que importaban. La noche después de que se firmara el acuerdo, el bar del camino estaba tan lleno que la gente se desbordaba hacia la calle. Jack se paró en la barra, viendo a su comunidad celebrar, sintiendo una mezcla compleja de emociones que apenas podía nombrar. Oso le pasó una cerveza. Lo logramos, hermano, realmente lo logramos. Jack tomó un largo trago, saboreando no solo la cerveza sino el momento. Teníamos que hacerlo, no había otra opción. Sara se acercó, luciendo más relajada de lo que Jack la había visto en meses. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? Creamos un manual. Hay otros 12 pueblos en situaciones similares que nos han contactado pidiendo consejo. Lo que hicimos aquí podría replicarse. Tommy, con su laptop abierta, mostrando mensajes de todo el país, asintió entusiastamente. Hay una comunidad en West Virginia enfrentando destrucción de montañas por minería de carbón que quiere organizar algo similar. Un pueblo de pescadores en Luisiana amenazado por perforación petrolera. Somos solo el comienzo. Rosa, sentada en su banquillo habitual con un whisky doble, levantó su vaso, por los leales, por Desert Springs, por todos los pueblos pequeños que se niegan a morir en silencio. El brindis fue repetido por cientos de voces. Jack sintió lágrimas picando sus ojos, algo que rara vez permitía. Pensó en su padre, preguntándose si Miguel estaría orgulloso. Pensó en los riesgos que habían tomado, en las 17 días en la cárcel, en la cifra imposible de la fianza que una comunidad global de extraños había pagado, pero más que nada, pensó en lo que habían probado, que la gente ordinaria, cuando se empuja demasiado lejos, cuando se enfrenta a la aniquilación de todo lo que aman, puede convertirse en extraordinaria, que un club de motociclistas de un pueblo olvidado podía detener un tren, cambiar leyes, doblar a una corporación multimillonaria. Meses después, cuando las cosas se habían calmado, y Desert Springs comenzaba a usar el fondo de desarrollo para revitalizar su economía. Jack estaba en su taller una tarde trabajando en restaurar una Harley antigua cuando su celular sonó. Era un número desconocido. Jack Ramírez, preguntó una voz femenina. Sí. ¿Quién habla? Me llamo Patricia Moreno. Soy del pueblo de Agua Dulce en Texas. Enfrentamos algo similar a lo que ustedes vivieron. Una compañía de fracking quiere perforar cerca de nuestras fuentes de agua. He estado siguiendo su historia. Tendría tiempo para hablar sobre cómo organizaron su resistencia. Jack sonrió, limpiándose las manos grasientas. Tengo todo el tiempo del mundo. Déjame contarte sobre la noche que paramos un tren. Y mientras hablaba, compartiendo lecciones aprendidas, estrategias, errores cometidos y victorias ganadas, Jack Ramírez comprendió que lo que los leales habían hecho no era el final de una historia, sino el comienzo de un movimiento. Habían demostrado que el sistema podía ser desafiado, que la justicia podía ganarse, que cuando la gente común se negaba a ser ignorada, el mundo no tenía más opción que escuchar. El club seguía reuniéndose todos los viernes en el bar del camino. Seguían montando sus Harleys por las carreteras del desierto, sintiendo el viento y la libertad que los había definido siempre. Pero ahora había algo más en cada viaje, en cada reunión, la certeza de que habían defendido no solo su pueblo, sino la idea misma de que las comunidades importan, que el agua vale más que las ganancias corporativas, que 17 personas dispuestas a arriesgarlo todo pueden cambiar el curso de la historia. Desert Springs sobrevivió, prosperó, incluso. El Fondo de Desarrollo trajo nuevos negocios, la escuela contrató más maestros, familias que se habían ido comenzaron a regresar, y en el centro del pueblo, en una placa de bronce instalada cerca de las vías del tren que casi los habían destruido, se grabaron palabras simples: el agua no se negocia. Desert Springs resistió. 15 de septiembre. Los leales. Jack pasaba por esa placa a veces, montando su Harley de regreso a casa, después de un largo día en el taller, y cada vez sentía el peso de lo que habían hecho, el orgullo, y el temor, y la esperanza entrelazados, porque al final, la lección que los leales enseñaron no fue sobre detener trenes o desafiar corporaciones, fue sobre algo más fundamental, que en un mundo diseñado para que la gente ordinaria permanezca silenciosa y obediente, el acto más revolucionario, simplemente negarse a aceptar la injusticia, negarse a rendirse sin pelear, negarse a creer que están solos. Y en ese negarse, en ese acto de desafío puro y desesperado, encontraron no solo la salvación de su pueblo, sino la redescubierta de algo que el mundo moderno intenta hacer olvidar, que la comunidad es poder, que la hermandad es fuerza, y que cuando la gente se une por algo más grande que ellos mismos, pueden mover montañas, cambiar leyes,
o sí, de tener trenes. El sol del desierto se ponía sobre Desert Springs, pintando el cielo de naranjas y rojos profundos. Jake Ramírez aceleró su Harley, sintiendo el motor rugir bajo él, y sonrió. Mañana habría nuevas batallas, nuevos desafíos, pero esta noche, en este momento perfecto suspendido, entre el pasado y el futuro, todo lo que importaba era el camino abierto, sus hermanos a su lado, y el conocimiento de que habían peleado la buena pelea, y habían ganado. Y en algún lugar, en otro pueblo pequeño enfrentando su propia batalla imposible, alguien escucharía su historia y pensaría, si ellos pudieron, nosotros también podemos. Y esa, pensó Jake mientras el viento acariciaba su rostro barbudo, esa era la victoria más grande de todas.